a escribir y a escribir. Les estaba escribiendo y literalmente tenía mucho conocimiento el apóstol Pablo. Aún en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 17 dice el apóstol Pablo que él llevaba las marcas de Jesucristo, los latigazos, las pedradas, náufragos y todo eso, pero a él no le importaba nada de eso. ¿Por qué? Porque no le importaba porque él tenía un amor muy especial para la iglesia en específico. Tenía un gran amor y entonces él empieza a escribir estas cartas que se les llaman las epístolas pastorales, ¿verdad? A Timoteo y a Tito, ¿verdad? Ahora bien, no están escritas cronológicamente. Primero fue primera de Timoteo, después fue Filemón, después Tito, y ya después en Roma, encarcelado nuevamente, termina su última epístola cuando dice que él había peleado la buena batalla de la fe. Qué testimonio, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Había terminado, había peleado la buena batalla de la fe. Habiendo dicho eso, quisiera que vayamos a Primera Timoteo, por favor. Entonces el apóstol Pablo escribe Primera Timoteo al joven pastor Timoteo, y una de los motivos por el cual escribe Primera Timoteo, obvio, los falsos maestros, las herejías. Número 2, que sea ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe. Eso es esencial para un pastor, ¿verdad? Y le está diciendo eso a Timoteo. Y también le está pidiendo que por favor ejerza sus dones espirituales. Entendamos que Timoteo era un pastor muy joven. Entonces la iglesia de Éfeso ya era una iglesia muy establecida, ya tenía ancianos, y pienso yo que tendían a como no tener cierto respeto a la autoridad del pastorado de Timoteo. Entonces Pablo apóstol le pide que ejerza sus dones espirituales. Eso está en el capítulo 4, y también les da consejos prácticos para la iglesia local. En el versículo 1 dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo, apóstol. Varias veces cuando me ha tocado compartir los miércoles, me ha tocado compartir un nuevo libro. Y el apóstol Pablo siempre empieza: Pablo, apóstol por medio de Jesucristo. Sí, y muchas veces dice siervo. Ahora, en el cristianismo hay dos escuelas. Unos los que creen que ya no hay apóstoles, y otros los que sí creen que hay apóstoles. A los que creen que ya no hay apóstoles, que cuando se terminó la Biblia ya no hay necesidad de apóstoles, de profetas, de manifestaciones del Espíritu Santo, de milagros, se les llama los cesacionalistas. Y ciertamente tienen ellos buena enseñanza. De hecho, yo en un tiempo fui parte de ellos, en el calvinismo.
y como les digo, tienen a grandes maestros de la palabra de Dios. Y ellos dicen que ya no, ¿verdad? Ahora bien, si lo vemos en la categoría del grupo especial de los 12 que se sentaban a los pies del maestro a oír las enseñanzas de él, es obvio que ya no hay apóstoles. Si lo vemos que necesitaban ser testigos oculares de todo lo que pasó, ya no hay apóstoles. Pero en Hechos capítulo 14, versículo 14 dice: Bernabé y Pablo, apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Esta ya es otro tipo de categoría. En el libro de Gálatas capítulo 1 también al hermano de Jesucristo, a Santiago, se le llama apóstol. Ya era un apóstol Santiago. Entonces, en esa categoría sí hay apóstoles. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, también ahí están los 5 ministerios de la iglesia, ¿no? Dice en el versículo 1: y a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar la iglesia, ¿verdad? Para llegar a una iglesia perfecta. Entonces, sí hay apóstoles en ese sentido. Ahora, la palabra apóstol en el latín quiere decir enviado. Son enviados, ¿verdad? Yo tengo un libro que se llama Los Padres Apostólicos, y Bernabé, si ustedes no lo sabían, él escribió una epístola, y Bernabé una vez más ya era un apóstol. Ahora, esas epístolas no están inspiradas, son libros nomás que son de edificaciones, como los libros del día de hoy, de biografías de grandes hombres de Dios, que Dios los usa y escriben libros y son de edificación para la iglesia. Asimismo, estos Clemente, también está San Agustín, todos esos padres apostólicos tuvieron cierta autoridad apostólica que la iglesia los nombró después de la muerte de los apóstoles. Entonces es importante, ¿verdad?, de que creo que los 5 ministerios deben de funcionar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es como en las iglesias, de ministerios transformación de las 60 iglesias, tal vez haya un evangelista, tal vez el Turi no sea un evangelista, pero tal vez en las 60 iglesias haya alguien que es evangelista. He visto también cómo aquí, cuando están ministrando la alabanza, tiende a salir, normalmente es una hermana la que está ministrando la alabanza, y salen a veces palabras proféticas, profecía, ¿verdad? Entonces debemos estar alertas. O cuando vamos a un congreso, a un retiro, a un campamento, y estamos en el fuego del Señor y el Espíritu Santo empieza a manifestarse, y no es uno, es el Espíritu Santo, ¿no?, el que trae la manifestación. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Yo fui salvo por medio de un evangelista. Entonces, son muy importantes los 5 ministerios. Seguimos adelante, hermanos. Dice: por mandato de Dios nuestro Salvador
y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Aquí pone a Dios Padre como el Salvador y a Jesucristo como nuestra esperanza, ¿verdad? Usa a las dos personas de la Trinidad y ciertamente sí, Dios Padre es el Salvador, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tal manera, ya lo saben, ¿verdad? Amó Dios al mundo, dio a su Hijo. Entonces ahí están los dos manifestándose en la salvación, y a Jesucristo lo pone como la esperanza, ¿verdad? Y si miramos allá afuera al mundo y empezamos a ver las cosas, las circunstancias, nuestra esperanza decae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está pasando nada bueno allá afuera, ¿verdad? Hay muchas promesas en la nueva presidenta y en el Partido Republicano en los Estados Unidos. Hay esperanza, ¿verdad? Pero es una esperanza. Ahora, como puede que sí, como puede que no. Pero en la palabra de Dios, cuando se usa la palabra, el término esperanza, es literalmente sí, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo a este mundo caído, hermanos, yo recomiendo que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a edificar, ahí vamos a encontrar la esperanza, ¿verdad? La revelación en nuestros corazones. El apóstol Pablo usa más de 40 veces la palabra esperanza en todas sus epístolas. Muy importante la palabra esperanza, ¿verdad? Quisiera que vayamos, voy a citar solamente una cita del apóstol Pablo y está en las cartas pastorales en Tito 2:13, es unas hojas adelante. Tito 2:13, ya me pasé. Tito 2:13 dice así: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esa es la esperanza gloriosa que tenemos todos los creyentes en Cristo Jesús. La esperanza, hermanos, no perdamos la esperanza. Amén. Sigamos adelante en el versículo 2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, verdadero hijo en la fe. Está hablando Pablo de su hijo espiritual Timoteo. Hermanos, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Somos verdaderos hijos en la fe? Eso lo decía Pablo a Timoteo. Pero en realidad, ¿somos verdaderos hijos en la fe? Y les voy a hacer rápidamente un test, una prueba. ¿Estás en la palabra de Dios constantemente, diario? ¿Estás de rodillas, clamando? ¿Te gozas cuando vienes aquí a la asamblea local de los creyentes? ¿Eres obediente? ¿Estás en santidad? Yo sé que son procesos, ¿verdad? Pero debemos
¿verdad? Tener esas virtudes, ¿no? Que nos hacen hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Porque si dice verdaderos, entonces quiere decir que hay falsos. Cuando tu pastor piensa en ti, piensa en la ovejita obediente, servicial, o piensa en la ovejita negra. Ay, caray, ay. Cuando sale en el celular el nombre de tu nombre, y el pastor, ay, contesto o no contesto, ¿verdad? Hermanos, pienso que este año 2025 debemos de pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? Todos tenemos ministerios, ¿verdad? Todos tenemos ministerios y debemos cumplir ese llamamiento que tenemos cada uno de los que estamos aquí y los que están en línea también. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Entonces estamos en el versículo de oh verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando el apóstol Pablo se dirige a iglesias o grupos, usa solamente gracia y paz, pero cuando se dirige a una persona usa el término misericordia, ¿verdad? Misericordia. Ahora bien, cuando habla esos tres términos, cuando habla de paz, no está hablando de la paz en la cual cuando fuimos justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. No está hablando de esa paz. Está hablando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que podemos experimentar cuando tenemos dificultades, problemas, y podemos tener esa calma, esa completa paz. Y cuando habla de la misericordia, tampoco está hablando de cuando fuimos restaurados y perdonados nuestros pecados y Él nos acepta como nuestros hijos, sino que está hablando de la misericordia que necesitamos a cada día. ¿Por qué? Porque la regamos, porque pecamos y necesitamos ir a Él, como dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos. Esa es la misericordia que está hablando, ¿verdad? Y es la que necesitamos a cada día, ¿verdad? La misericordia del Todopoderoso. Amén. Seguimos adelante y dice: y de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí en México esa palabra ha perdido el significado. Yo a un paletero le digo Señor, Señor, a un aguador. Pero el término Señor en aquel día era dueño, era amo. Por eso en Romanos
10:9 dice que si confesares que con tu boca que Jesús es el ¿qué? El Señor. Todo aquel en el versículo 13 dice que invocar el nombre del Señor será salvo. Era un vocablo muy poderoso, poderosísimo, ¿verdad? Era su amo, era su Señor, ¿verdad? Entonces, por eso dice Jesucristo nuestro Señor. Y mi pregunta en esta noche, ¿Jesucristo nomás es tu Salvador? Y está bien, ¿no? Pero debe ser nuestro Señor, nuestro amo, ¿verdad? Heme aquí estoy, ¿verdad? Versículo 3, mis hermanos. Déjame conecto aquí al versículo 3. Aquí está bueno. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo te rogué? Aquí, para mí en lo personal, como que el joven Timoteo, pastor, quería tirar la toalla. Era mucho, era muy pesado. Y ciertamente sí hay razones legítimas para dejar el ministerio, hermanos. Sí hay. Ahora, cuando digo dejar el ministerio, no solamente estoy diciendo el pastorado, estoy diciendo tu ministerio en específico. Después de que te lo han brindado, pasan 2-3 meses, ves la adversidad y ya quieres, como decimos, tirar la toalla, colgar los tenis y ya estuvo. No es para mí, no puedo, es mucha presión. Pienso que así se encontraba el joven Timoteo, y Pablo apóstol exhorta a Timoteo: calmado, va a haber desafíos en el ministerio, en tu ministerio, pero no es para tirar la toalla, más bien es para doblar rodillas, ¿no? Es para doblar rodillas y para que no te aísles, sino que estés en la familia amorosa de Dios y podamos orar los unos por los otros. Amén. Eso es. Veamos qué más dice. Quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, como que el apóstol Pablo años antes ya estaba profetizando eso, que iban a venir falsos maestros con herejías, y ya estaban ahí, y le estaba diciendo al joven pastor Timoteo: ponte trucha, ahí están. Defiende la fe, ¿verdad? La fe dada a los santos una sola vez, ¿verdad? Me gusta mucho la cita del libro de Judas, versículo 3, que contendamos ardientemente, ¿verdad? Por la fe dada a los santos una sola vez, ¿verdad? Y ahí entra la palabra apologética, apología. Y sí debemos contender, y eso le está diciendo, y de eso se trata la primera carta a Timoteo, que pare a esos falsos maestros. Los debemos parar, ¿verdad? No traen ninguna edificación, más bien traen división, que enseñan diferente doctrina. La doctrina es
muy, muy, muy esencial en la iglesia. Acabamos de terminar con el pastor la serie de los valores, ¿no?, de la iglesia, y el valor número 1, ¿cuál era, iglesia? Doctrina, ¿verdad? La palabra de Dios, que se enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:42? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Wow! Con razón, había un crecimiento explosivo. Doctrina, coinonía, partimiento de pan, oraciones. Y Dios agregaba a los que iban a ser salvos y andaban casa por casa, ¿verdad?, ministrándose los unos a los otros. Vamos rápidamente, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y 5. Pues versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazones limpios y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Dando un giro de 180 grados, ¿verdad? Si andamos en aquella dirección, Él nos puede cambiar los corazones y vamos en la dirección correcta. También con la obra del Espíritu Santo, que ahora no solamente somos templo, sino morada también del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, ¿no?, a no hacer las cosas malas. Nos sentimos mal, ¿verdad? La regamos, pero seguimos a la meta, ¿verdad? Peleando la buena batalla de la fe. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Versículos 6 y 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Aquí dice doctores de la ley. En otra versión dice doctores de la ley de Moisés. Ahora, hermanos, nosotros no somos de esa clase de maestros. Nosotros somos, quisiera aquí en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 6, dice algo bien importante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso somos nosotros, hermanos, ministros de Jesucristo, ¿verdad? No maestros de la ley, que nomás estamos marcando y mirando en qué fallamos, en qué fallan. No, somos ministros de Jesucristo. Amén. Versículo, ¿cuál sigue? El 8, ¿verdad? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Síganme ustedes con la versión Reina Valera. Voy a leer del 8 hasta el 11 para ver todo el contexto. Dice:
Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para los que no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para los que matan a su padre y a su madre o cometen otros homicidios. Versículo 10. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, a los que practican la homosexualidad, a los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, a los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la enseñanza. Versículo 11, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Pues ahí está un listado y no sé en cuál de categoría tú entras, ¿verdad? En el listado, pero verdaderamente eso éramos en otro tiempo, ¿verdad? Yo me veo muy calmadito, muy calladito, pero wow, era algo tremendo en otro tiempo. Me querían dar muchísimos años de prisión. Varias veces, más de 5 veces me decían, te voy a matar, te voy a matar. Y ellos morían. Y yo aquí estoy para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, hermanos. ¿Verdad? Es Dios que tiene a los suyos, tiene su remanente, tiene sus escogidos, ¿verdad? Tiene sus escogidos, y eso lo vamos a ver aquí adelantito, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, ¿verdad? Está diciendo Pablo, el glorioso evangelio bendito que a mí me ha sido encomendado. Pero como se le encomendó a Pablo, también en la gran comisión de Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 de por tanto ir y hacer discípulos por todo el mundo, ¿verdad? Esa gran comisión no solamente es para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para todos, ¿verdad? Y lo digo una vez más, no estés esperando ahí en tu cama una voz audible que te diga, ve. Él ya te dijo que vayas por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante, versículo 12. ¿Qué dice? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es nuestro ministerio? Porque también nos ha puesto por fieles en el ministerio. ¿Cuál es? Necesitas buscarle. Cuando haya necesidad de maestros, ve. Cuando haya necesidad de servidores para limpiarte, tal vez ese sea tu ministerio, no sé, no sabemos. O de ir a alcanzar a los perdidos. Tal vez no seas un evangelista, no tengas el don, pero el apóstol Pablo
insta a Timoteo, precisamente le dice, haz la obra de evangelista. O sea, ve, aunque no tengas el don, pero hazlo. Aviéntate por fe, da el primer paso y Dios va a dar el siguiente. Amén. Y Dios va a hacer maravillas. Aquí escribí algo de un escritor que me gusta mucho, sus escritos. Dice: ninguno de nosotros está diseñado para ser pasivo, distante, indiferente. Todos tenemos llamados específicos, únicos. Tenemos ministerios. Usalos, mis hermanos, para la gloria de Dios. Hermanos, espero que este año 2025 nos pongamos las pilas y podamos, ¿verdad?, ejercer bien nuestros dones y talentos espirituales. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, y ahorita viene mejor, me espero al versículo donde le dice eso exactamente. En el versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ¿qué? Por ignorancia, ¿verdad? Lo hice. ¿Qué dijo el domingo el pastor Daniel del término misericordia? ¿Qué quiere decir? No darnos conforme a lo que merecemos, ¿verdad? La misericordia. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo que él había sido un blasfemo. Ahora bien, ¿qué es un blasfemo? Es alguien que habla contra Dios. Pero él, siendo un fariseo, jamás haría eso contra Dios. El problema de él era que lo hacía contra el Mesías, contra Jesucristo. Él no creía en Jesucristo. Él estaba en contra de los cristianos. Entonces, él consentía en la muerte de los cristianos. Y dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, del 1 al 2, dice que como dice más o menos, que aun cuando ellos den muerte a gente, van a pensar que están dando tributo a Dios. Esa es la ceguera que tienen, ¿verdad? Y es la ceguera que tenía el apóstol Pablo. Entonces él por eso dice que recibió misericordia, porque no sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Por eso dice en el 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia, ¿verdad? Ese hermoso canto que compuso John Newton, Sublime Gracia, ¿verdad? Él era un traficante de esclavos y hacía mucho dinero. Y cuando él fue confrontado y supo lo que estaba haciendo y reconoció a Jesucristo como su Salvador, él reconoció la gracia y compuso ese gran canto, Sublime Gracia. Versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué dice? El primero. Y literalmente, hermanos, literalmente él lo estaba diciendo:
yo soy el primero, ¿verdad? Lo estaba diciendo porque él hizo cosas malas para el cristianismo. Versículo 16, pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Literalmente decían, bueno, si él pudo alcanzar salvación, entonces yo también, ¿verdad? Y aquí también habla algo, ¿verdad? De ordenación, predestinación, y no me quiero, porque dice como ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna, ¿verdad? Como que ya estaban ahí, pero eso lo vamos a dejar para otro tiempo. Versículo 17, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, al Dios sea honor y gloria. El honor y la gloria es para Él, ¿verdad? Dios, una vez más lo digo, no comparte su gloria con nadie. Nosotros únicamente somos los vasos, ¿verdad? Somos los vasos. El enemigo nos trata de meter en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos los únicos, que si nosotros, el cuerpo de Cristo no funciona bien, pero Dios no comparte su gloria con nadie, ni Dios te puede remover y traer a alguien mucho mejor. Amén. Seguimos versículo 18, ya casi terminamos, mis hermanos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se te hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Rápidamente en el capítulo 4, versículo 14, dice así: no descuides el don que hay en ti, o sea, en Timoteo, que te fue dado mediante profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Y el pastor Timoteo estaba olvidando eso, era un poco tímido, estaba muy joven, estaban sobre él, tenía mucha carga, y Pablo, apóstol, cariñosamente le está exhortando, ¿verdad? Hasta le dice te ruego, le está rogando. Él con la autoridad apostólica le puede decir, hey, quiero esto. No, él le dice, hey, compa, hijo, ven. Ejerce, ¿verdad? Ejerce. Yo he sido asistente pastor en varias iglesias, y una vez un pastor tenía, ya era mayor, más de 80, y me dice, ¿sabes qué, Marco? Ocupo que te hagas cargo de la iglesia, me voy a ir por 2 o 3 meses. Y digo, ay, caray. Ok. Y se va y dura literalmente años, hermano. Ay. Me dejó aquí. Y tenía 4 hermanas, 4 Marías. Ya estaban mayores. Y ellas me apoyaban mucho. Mucho me apoyaban. Pero una en especial yo la apreciaba mucho. Ella también estaba muy mayor. Tenía como 80 o más, pero no se rajaban en los colados, en mi jardín, acá, allá. Caminaba colonias y todo. Y me invitó a una célula. Me invitó y no quería ir, yo ya había ido y estaba creciendo, era tiempo de Navidad y ya fuimos y había muchos platillos, postres, todo, y había un invitado especial, era un americano muy mayor, también como en sus 90 años y ya al último el americano lo traducían y dice, no se sientan, pero hay una persona aquí que yo quiero traer. Dios me puso palabra, profecía hacia él y todo. Y imagínense ustedes
que venga esa persona aquí, estemos todos los de casa y viene otro hermano aquí y a ese hermano le toca la bendición, como que se iban a hacer. Eso lo que pasó allá me tocó a mí. Y me ungieron y todo, y me trajo palabras proféticas y yo me quedé así, no las voy a decir aquí, pero fue algo muy hermoso. Por eso yo creo en la palabra profética. Entre lo falso también está lo real, ¿verdad? Está lo guiado por el Espíritu Santo, mis hermanos. Y ya para terminar, versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿verdad? Los entregó a Satanás, ¿verdad? Ahí también hay dos puntos de vista, ¿verdad? Es como si hago la pregunta, bueno, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Dios confirmó lo que querían, ¿verdad? Es aquí también. Estos cuates querían eso, ok, Dios confirma eso. ¿Quieres eso? Lo tendrás. Vete. Se los entrega. Y tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado en nuestras decisiones y vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre Dios, venimos ante su presencia. Pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que le fallamos y usted nos ha dado muchísimo, bastante de su gracia, amor, misericordia, y ya es para que estuviéramos en una posición de liderazgo espiritual, pero por nuestra incredulidad, Padre Dios, estamos donde estamos. Y yo quiero pedir específicamente por cada uno de mis hermanos que usted habla a sus corazones, Señor mi Dios. Padre, yo sé que ellos tienen ministerios específicos para nuestra comunidad Conexión, para nuestra comunidad El Niño también. Y Padre, yo pido, Señor, que ellos puedan sacar, que puedan esforzarse, que puedan, Señor mi Dios, caminar esa milla extra, Señor, maravilloso. Padre eterno, te pido una doble porción de su Espíritu Santo. Declaramos y decretamos, Señor mi Dios, que este año que viene, 2025, usted nos va a usar al máximo, maravillosamente, para su gloria y honra. Pero usted quiere que demos pasos de fe, y aquí estamos, inclinamos nuestros corazones y pedimos su ayuda. Por favor, Señor, le pido, Señor, que usted reine en nuestros corazones, que usted quite toda incredulidad, y sabemos que usted, que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y todos los que están pasando por esos procesos difíciles, Señor mi Dios, que están pasando por el fuego, es para la purificación y para que su fe crezca, incremente,
y para que puedan ellos ejercer su ministerio eficazmente. Gracias, Señor mi Dios, porque usted es un Dios de segundas, terceras y de muchas oportunidades. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.